Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos y saludando a un amigo que está viniendo aquí, Alberto Gaona. ¿Cómo estás, mi estimado Alberto? Muy bien, Poncho. Muchísimas gracias por estar nuevamente contigo. Es Oye, un placer. acabas de abrir tu canal de YouTube. ¿Cómo Es se correcto. llama para que te sigamos? Se llama Alberto Gaona 3D. Alberto Gaona 3D. Lo voy a dejar aquí en la caja de descripciones y también lo voy a dejar fijado en el primer comentario para que si les gusta este programa y les gusta este contenido, se vayan y se suscriban al canal de Alberto. La verdad aparte es un tipazo, tiene muy buen contenido muy interesante. Y bueno, nos propusiste hacer un programa. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi querido Alberto? Vamos a hablar del caso, un caso muy interesante, muy polémico, muy raro, muy inusual, que sucedió en el 2015 en el estado de Mexicali, en el que desde el principio, cuando yo escuché por primera vez este caso, me pareció que tenía un mar de inconsistencias, un mar de agujeros por todos lados. Se me hizo rarísimo. Y ya iremos hablando cómo sucedieron las cosas, pero básicamente se habla de que una niña de 19 años desvive a su progenitora y a su hermanita pequeña. En circunstancias bastante tétricas, bastante terroríficas, en las que hay cortes, extracción de órganos, extracción del corazón y otras cosas. Es una familia, tanto el esposo, el padre de Anastasia como la madre, son de origen ruso. El papá es ruso, era gimnasta ruso. Es correcto. Era gimnasta ruso y la mamá era bailarina y pianista ucraniana. Sí. Ellos llegan a México en la década de los 80. A San Luis Potosí. Ajá. Y empiezan a hacer actos así en fiestas del pueblo. Total que para no hacer el cuento largo, se empiezan a hacer famosos. E inclusive en esa misma década de los 80 son invitados a varios programas de la televisión. Salen, por ejemplo, en el programa de Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba, en el que presentaban un acto. Creo que la mamá hacía una especie como de danza y el padre hacía como trucos de magia, una cosa así. El chiste es de que eran una familia que alcanzaron salir en televisión y al paso de los años ellos empiezan a tener problemas porque pues el padre siempre estaba ausente, siempre iba a trabajar de un lugar de un lugar lejano a otro estado y así. Entonces la familia empieza a desquebrajarse. Pero de ahí se van de San Luis. Bueno, estamos hablando del caso de Anastasia Lechenko. Lechenko, así es. De San Luis se van a vivir a Tijuana, ¿no? Es correcto. Y ahí es donde empiezan a tener broncas. Empiezan a tener broncas. Para el año de 2015, para ir más o menos cronológicamente en el caso, porque a veces al recordar un evento nos regresamos un poco y de repente saltamos, pero tratando de irnos un poco cronológicamente, en donde esta familia vivía, ya el papá obviamente seguía en otro estado trabajando. Unos vecinos hablan a la policía diciendo que se podían percibir olores extraños de la casa en donde vivía la madre de Anastasia y la pequeña, la hija más pequeña. Entonces, supuestamente la policía llega, entran a la fuerza a esta vivienda. En algunos testimonios dicen que la casa estaba desordenada, en otros testimonios dicen que estaba muy ordenada la casa, muy limpia, y empiezan a investigar en los cuartos y encuentran en alguna de las habitaciones unas bolsas negras de basura, de esas grandotas. Las abren y comprueban que hay restos humanos en estas bolsas. Empiezan a pensar, dado que los vecinos les dicen que también hay, que son 3 personas, 3 mujeres, y solamente encuentran los restos de 2, de la madre y de la hija más pequeña. Hija más pequeña. Comienzan a pensar que también posiblemente a Anastasia le haya pasado lo mismo, la empiezan a buscar, no la encuentran. Y ya después, esto basando en declaraciones policiales, encuentran a Anastasia, esta chica de 19 años, Anastasia Lechenko, la encuentran en una playa, la llevan hasta la habitación, están con ella hablando durante muchas horas, llega la noche, la pasean en una patrulla, la graban con un celular y le sacan una confesión.
que a mí se me hace más obligada, pero bueno, ya hablaremos de eso. La graban con un celular en el que ella confiesa todo lo que sucedió, que ella fue la que cometió este delito, estos hechos atroces, y cuenta cómo lo hizo y que por qué lo hizo. Supuestamente después hay teorías en las que ellos mismos dicen que Anastasia supuestamente había confesado que ella y su madre tenían afición por la brujería y los paranormales, sí. Paranormales. Eso afianza más la teoría de que ella fue la perpetradora de estos crímenes. Y supuestamente también se dice que era una drogadicta que se la pasaba drogándose y que esto la pudo llevar a cometer esto aunado a su supuesta brujería, la orillaron a cometer ese terrible acto. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en las que pues uno se queda totalmente sorprendido y no te cabe en la cabeza cómo es posible que un juez haya dictaminado, sentenciado a una persona simplemente principalmente por el hecho de su primer confesión, que fue sacada por unos policías dentro de una patrulla con la luz de un celular en la cara en la que ella supuestamente confiesa, en vez de llevarla a una fiscalía, presentarla ante un juez. Para seguir un proceso. Para hacer su declaración en frente de mucha gente, ¿no? En frente de un juzgado, ¿no? No simplemente porque un videíto le sacaron en una patrulla, ya esa va a ser tu primer prueba y la más contundente, que fue precisamente la prueba más contundente que la fiscal de Mexicali usó para determinar su culpabilidad y su encierro permanente en prisión. Ya posteriormente, ella ya en prisión y ya liberada de presiones, ella dice, ya saca una segunda versión de lo que pasó. Ella dice que los policías la agarran, la llevan, la pasean en Mexicali y en el transcurso pues le van pegando, la van golpeando. Incluso ella dice que en algún momento la bajan en un lugar así desolado en la playa, abusan de ella, la siguen golpeando y le dan básicamente un guión con el que tiene que confesar. Eso es lo que ella declaró la segunda vez que ya no tenía la presión de la policía. Entonces, ya desmenuzando y pasando a lo que nosotros pensamos que pudo haber pasado, es de que como el padre siempre estaba ausente, esa es mi primer teoría, ¿no? Que el padre siempre estaba ausente, esta mujer al estar sola con dos niñas, con dificultades económicas, empieza a buscar empleo, empieza a tener muchas dificultades para conseguir el sustento para sus hijas, para su familia. Tiene una relación con una persona que posiblemente tuviera nexos con drogas y así, y cosas de ese tipo. Empieza a tener conflictos con él. Una de mis teorías es de que posiblemente la policía conociera a este tipo, llegaron a la casa, a este tipo pues al no poder pagar sus deudas con la policía, se lo echan, como la madre está de testigo, pues también pues, sí, posiblemente abusaron de ella y para deshacerse de todo, la descuartizan, lo hacen parecer el crimen como algo satánico, para incriminar a alguien más. Las meten en bolsas, las dejan ahí, en lo cual, pues, obviamente no tiene ninguna lógica, ¿no? Tú si vas a hacer algo tan trágico como, no sé, tan atroz, a saltar un banco o a robar así, no dejas toda la evidencia en el lugar, ¿no? Lo lógico es de que te la lleves para que sea muy difícil, que te agarren, determinar qué fue lo que pasó. Entonces, toda la escena del crimen parece totalmente plantada para incriminar a alguien más. O sea, todo lo dejaron tal cual para tratar de incriminar a alguien. No sé si recuerdas el caso de Avery, el de creando un asesino, no sé qué. ¿Te acuerdas que la policía deja una, no me acuerdo qué era, creo que las llaves del carro, las deja así atrás de la cama, obviamente para incriminar a esta persona? Entonces, volviendo a Anastasia, la escena del crimen parece muchísimo que alguien la hubiera preparado para incriminarla. Entonces, se decía que bueno, los motivos de Anastasia para hacer esto era que era una drogadicta, era una niña totalmente sí, con fuera de una familia disfuncional, ajá, rebelde. Sí. Usaron las drogas como un motivo para decir, pues era una drogadicta, un móvil.
se volvió loca y un día, como era bruja ella y su madre, pues decidió matar. O sea, metieron lo de la brujería para tratar de reforzar no solamente la drogadicción, sino para tratar de meterle mucho más, afianzar más la teoría de por qué y cuáles fueron los motivos de Anastasia para cometer este acto. Entonces es un caso que tiene, como podrán escuchar, tiene muchísimos hoyos por todos lados, tiene lagunas, inconsistencias. También se dice que Anastasia se decía en versiones que ella sufría de esquizofrenia y de algún trastorno mental. Pero cuando ella está en prisión, se ve como una niña normal, ¿no? Una niña, una chica normal que no parecía necesitar de hecho, se le hizo un estudio psicológico y el segundo abogado defensor fue el que dijo, es que sale estable, mentalmente estable, ¿no? Y no tenía rastros de droga en su sangre cuando exacto. Entonces está rarísimo, Poncho. Tiene de inconsistencias a morir. ¿Tú qué piensas de lo que viste? En esta línea de tiempo, hay varias cosas que me llaman la atención cañón y que son puntos inflexibles en la historia. Por ejemplo, primero, es importante entender que después de la ruptura del papá con la mamá de Anastasia, el señor efectivamente se desentiende de la familia y la aportación económica que él da, pues las tiene en un nivel económico con bastantes carencias, ¿no? Y eso se puede observar porque, de hecho, cuando pasan los videos de la casa, se ve una casa vieja, se ve una casa descuidada, se ve ropa sucia tirada en el piso, se ve que evidentemente esta familia, en específico la mamá y las dos hijas, vivían en condiciones bastante carentes. Esa es una realidad. Incluso la casa es propiedad de unos señores de la tercera edad que aparte comparte casas contiguas. La carencia económica es muy importante, sobre todo para que un joven que está a esa edad en un proceso de crecimiento empiece a generar ciertos patrones de conducta rebelde, porque es la manera en que los jóvenes demuestran de una u otra manera un coraje, güey. Es como un resentimiento, sí, es un resentimiento, güey. Pero en esta etapa, en este punto de la historia, cabe mencionar, primero que nada, que es importante ver lo que tenía la hermana. La hermana tenía el síndrome de Asperger. Y el síndrome de Asperger define al autismo cuando no se acompaña de la discapacidad intelectual ni de la dificultad significativa del lenguaje en ciertos aspectos formales. Científicamente se ha estipulado que se trata de una categoría que ha desaparecido en las últimas versiones de los sistemas de clasificación utilizados internacionalmente como diagnósticos clínicos. O sea, el CIE-11 y el DSM-5 hablan que han sustituido el término como trastorno generalizado del desarrollo. La hermana de Anastasia tenía trastorno del espectro del autismo, que es considerado dentro de la categoría del TEA como la enfermedad de Asperger. Por lo tanto, el síndrome de Asperger forma parte de la TEA y de las personas cuando reciben dicho diagnóstico tienen características nucleares de condición, o sea, tienen dificultades en la comunicación social y la flexibilidad del pensamiento y comportamiento. Imagínate lo difícil que ha de ser vivir en condiciones económicamente limitadas y todavía tener que tratar a una persona con estas características patológicas. Hablo específicamente de la mamá, porque la mamá deja de trabajar porque se tiene que dedicar al 100% al cuidado de su hija menor, ¿no? Bueno, de las dos también, de la mayor. Sí, claro. Pero obviamente siempre que en una estructura familiar hay una persona con una discapacidad de autismo, requiere más detalle y más aprehensión del padre. No es como, pues tú tienes 19 años, eres la joven que estás bien y todo, pero tu hermana tiene Asperger. Entonces tengo que cuidarla más porque requiere más cuidados, es más difícil la comunicación, tanto verbal como tácita en este sentido en específico, ¿no?
ahí pues se convierte en varios como problemas, en el sentido de, pues tienes una persona con una incapacidad o una discapacidad, discúlpenme, es la manera correcta de decirlo, una discapacidad, tienes problemas económicos, no puedes trabajar y vives prácticamente en una situación bastante precaria, ¿no? Entonces, esta chamaca pues empieza con el consumo de estupefacientes. Y dentro de estos consumos de estupefacientes, sabemos que existen psicotrópicos o productos o sustancias en las cuales hay diferentes tipos de reacciones alucinógenas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, pues sabemos que el consumo de bueno, no podemos decir algunas cosas, unas palabras, porque YouTube nos va a desmonetizar, pero de la hierbita. Pues la hierbita, pues te genera pasividad en algunos casos en específico, pero no hay como que un indicativo tasado a nivel mundial en donde tú digas un cuate que consume pasote, por llamar, lo estoy poniendo, vaya, hágase entender que estamos en YouTube y que no podemos hacer apología sobre este tipo de productos, pero bueno, usen un poco su sentido común. No hay estadísticamente personas psicoagresivas por este consumo de sustancias alucinógenas, porque o que haya casos en los que se haya demostrado que una persona haya sido capaz de realizar un acto. Sí, claro. Con la influencia de esta sustancia, exacto, de este psicotrópico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del alcaloide de cocaína o de otro tipo de estimulantes. Y aquí es importante también subrayar que ella consumía anfetaminas. La anfetamina es un producto que viene precisamente de los antigripales y que está mezclado con litio de pilas, con veneno para ratas y con muchos productos caseros que cualquier persona en su casa con conocimiento básico puede hacer este tipo de sustancias. Son muy económicas y son bastante destructivas y son completamente alucinógenas y adictivas. Entonces, cuando esta joven ya empezó a consumir este tipo de cosas, el papá, pese a su desapego, imagínate nada más el tema de que esta joven, a pesar de que papá ya estaba completamente desapegado, entre comillas, a la familia, a lo mejor por hartazgo, llámalo como quieras, pero ya estaba completamente desapegado. Y que posiblemente por su situación económica, que los dos ya no conseguían los mismos trabajos, y fue una de los detonantes que lo orillaron a él a buscar trabajo cada vez más lejos de su casa, posiblemente. Y también yo siento que no todos, honestamente, podrán tener ese compromiso con esta situación como el Asperger, güey, ¿no? O sea, a lo mejor ya llegó un momento en que el señor dijo, yo ya me voy. Por los factores que sean. Digo, no sé qué factores haya. Simplemente se fue. Se fue el señor. Pero imagínate el tema de un padre desapegado y que de repente te llamen y te digan, oye, tu hija ya está bien mal, güey. Esta niña la tenemos que meter a un centro de rehabilitación, ¿no? A lo que se conocen como anexos 24 horas. Esto es cuando llegan 4 o 5 tipos y te privan literalmente de tu libertad y te llevan y te meten en un anexo, que esto es completamente ilegal, güey. O sea, en México, los anexos, los que hemos estado, porque yo estuve anexado alguna ocasión, sabemos que estas son prácticas completamente ilegales. Claro, primero tienen que hablar contigo para saber si estás de acuerdo. Bueno, obviamente tú no vas a aceptar, eso es lógico, porque tú eres un adicto y tienes una enfermedad, eso es lógico, pero... Sí, a lo que me refiero es que si tú no quieres cambiar, lo único que van a provocar es de que salgas totalmente peor, con odio y resentimiento. De hecho, en los 11 pasos del libro de... Los 12 pasos, perdón, del libro de Alcohólicos Anónimos de Phil W. Habla precisamente que el primer paso de Alcohólicos Anónimos es la aceptación. Y si tú no aceptas que tienes un problema, pues no te vas a poder curar, güey. Y eso te lo puede decir cualquier persona que esté en un centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y el tema es que en el momento... También hay que entender que un adicto es muy difícil y muy complicado
que acepte que tiene un problema de adicción, güey. O sea, es muy difícil. Había un patrón muy interesante donde Anastasia, no sé si tú lo notaste, juntaba las colillas de sus cigarros en frascos de café. Esto habla sobre una persona muy obsesionada con las cosas, güey. Esto en un tema en psicología transpersonal habla sobre una persona obsesiva compulsiva, güey. Eso es importante connotar porque pues no vas guardando tus colillas de cigarro y las pones en tazas de café, güey. Esa es una obsesión compulsiva, güey. Quiere decir que ella todo lo que pensaba como que era su realidad y su verdad absoluta era compulsiva con eso, era obsesiva. Eso lo connota, o sea, lo da a entender su patología psicológica, güey, su psiquis, güey. Y eso me llama también la atención. Pero bueno, la meten a este centro de rehabilitación y llaman del centro de rehabilitación al papá. Él dice, llévense a su hija, ya no la soportamos. Eso, amigo, está bien cabrón que lo haga un anexo, güey. O sea, un anexo tiene tipos que han asesinado, que han hecho actos ilícitos, que han hecho actos aberrantes en un tema sex. O sea, a mí me llegó a tocar que cuando estábamos ahí en tribuna, se subió un tipo que ya se había echado un burro, una gallina, a sus hijos, o sea, es un ambiente muy fuerte en el sentido y en el contexto que todas las personas que están allá han hecho cosas muy malas, güey. Para que te saquen de un anexo, está complicadísimo, no te puedes ir hasta dentro de 3 meses. Pero ¿de quién fue ese testimonio de que del papá? El papá. Ah, el papá dijo eso. El papá dijo, yo la anexé. O sea, yo llegué con... Él fue el que dijo que le dijeron eso en el anexo, que ya no la aguantaban ahí. Sí, exacto. Interesante. La mandan a volar. Y entonces el papá dice, no, es que mi hija está mal. La voy a meter a un psiquiátrico, güey. Y la meten en un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico le llaman al papá, güey, del psiquiátrico. Y le dicen, ya no aguantamos a su hija, venga por ella, llévesela. O sea, ya era la segunda ocasión. Y aquí es donde... Se me hace un poquito raro que de 2 instituciones te manden a volar. Quieran algo parecido. Sí. Ya no la aguantamos. Mejor, como tú lo dices, es muy difícil que de un anexo o de una institución mental alguien pueda decir... No, mejor llévesela porque aquí nos va a volver más locos a los locos. Que ya están. Sí. Se me hace muy raro que de 2 instituciones le dijeran algo parecido. Entonces, posiblemente también el papá tenía cierto grado de deshacerse de culpa. ¿Sabes? De todos los lugares me la sacaban porque era... Entonces también ahí se me hace un poquito raro, pero bueno, tomemos el testimonio del papá, ¿no? En esa línea de tiempo. Digo, al final esto es un análisis y tenemos que poner todas las piezas del rompecabezas y pues tratar de dar... Encontrarle una cierta... Sí, una síntesis. Esto es una síntesis en realidad, ¿no? Y bueno, pues la mandan a volar. Y aquí en el psiquiátrico empiezan a decir, es que ella por su codependencia a los estupefacientes, supuesta codependencia a los estupefacientes, empieza a tener como que ciertos matices de esquizofrenia. O psicopatía, no sé. Esquizofrenia como tal. Yo dudo mucho, sin embargo, no descartaría que a través del consumo específicamente de este psicotrópico, el consumo de este producto en específico que ella consumía, de anfetamina, no haya podido tener esos episodios de esquizofrenia por el consumo de esta sustancia, ¿no? Y aquí justamente es analizar qué es específicamente la esquizofrenia, porque la gente puede confundir un poco, porque dicen, no, pues la esquizofrenia es una enfermedad ya
pues mental, pero también hay estupefacientes que te pueden generar la esquizofrenia. Y la esquizofrenia en específico es un trastorno mental grave por las cuales las personas interpretan la realidad de manera normal. Es decir, la esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento que afectan la función diaria y que pueden ser incapacitantes. Las personas que padecen esquizofrenia, ya sea por un problema mental o ya sea por una estimulación de algún producto que altere precisamente el funcionamiento normal del cerebro, necesitan recibir tratamiento durante toda la vida. Y el tratamiento temprano puede ayudar a controlar ciertos síntomas antes de que se desarrollen más complicaciones graves y que puedan mejorar un pronóstico a largo plazo. Pero eso es a largo plazo. Entonces aquí lo que me llama la atención es ¿por qué con estos patrones de comportamiento que estaba mostrando Anastasia, el papá no entendió y no vio los focos rojos, güey? Independientemente si haya sido o no haya sido, estas son ciertas herramientas en una historia en la cual, pues es tu currículum, que al final las autoridades dicen, pues güey, tienes consumo de estupefacientes. Incluso también la mamá, por ejemplo, en la historia de Anastasia se iba de su casa, no le preguntaba a su mamá. Su mamá llegó a meter 3 veces alertas de desaparición de Anastasia, porque ella se iba de peda. Y incluso la primera ocasión lo publicó en Facebook, no, mi hija Anastasia, y todos los vecinos ahí buscando a Anastasia, y Anastasia estaba en la peda. Entonces, era como Pedro y el lobo, Anastasia, ¿no? Era una persona que se iba de su casa y su mamá pues se preocupaba en este sentido, porque también hay que recordar algo importante, la mamá no trabajaba, porque estaba dedicada 100% a la hija menor. Entonces, bueno, pues esa es otra cosa que me llama la atención, porque a lo mejor la mamá, pues vean la casa, ustedes en sus pantallas están viendo las fotos de la casa, parece un chiquero, güey, un chiquero. A mí lo que se me hace un poquito es que es muy fácil cuando catalogamos a una persona como que es muy dependiente de sustancias psicoactivas, tendemos luego a irnos al, es que seguramente por eso es así, por eso hizo lo que hizo. Entonces, lo raro con el caso de Anastasia es de que cuando a ella la agarran y le están tomando su supuesta declaración, su cara se ve totalmente normal, no se le ve una cara como de una persona que es consumidora constante de sustancias duras, ¿no? Ya imaginarán, hay un catálogo de sustancias muy duras que te van dañando la cara, la mirada, los ojos, se ve en el semblante cuando eres una persona que ya durante una cantidad de tiempo considerable ya estuvo en ese consumo de ese tipo de productos. Entonces, se ve una carita de una mujer de 19 años totalmente normal, incluso cuando la meten a la cárcel, no parece tener problemas de esquizofrenia ni de necesidad. No. Ni de necesidad de que le inyecten para poder aguantar la abstinencia de sí, ese tipo o sea, yo hablo específicamente. Entonces, que la esquizofrenia, hay esquizofrenia momentánea y esquizofrenia adquirida. Sí, yo nada más digo esto en el sentido de lo que se le cataloga a ella de por qué lo pudo haber hecho. Es que era una consumidora. Sí, pero sí coincido contigo. O sea, independientemente que hayas tenido un episodio por una alteración en tu reacción cerebral, hablo propiamente, porque acuérdense que cuando uno consume estupefacientes, el cerebro suelta dopamina, serotonina y ciertos químicos que generan el placer, pero también genera la codependencia, pero también te alteran los sentidos. Esa es una realidad. Pero a llegar a este nivel, o sea, vamos a definir, y yo ahí coincido contigo, y voy a poner un ejemplo en espejo, porque también la gente tiene que tener un ejemplo en espejo. Esquizofrenia era la llena de Querétaro. Mijango sí tenía esquizofrenia, pero clarísima y marcada.
a Kimi Hangos la dejaron salir en libertad precisamente porque detectaron que tenía esquizofrenia. Aquí el punto, y con lo que yo lo correlaciono con el caso de Anastasia Lechenko, es ¿por qué si el papá empezó a detectar que habían, independientemente haya sido o no haya sido, esta joven tenía problemas fuertes de conducta, de carácter y de comportamiento? Porque el papá, no sé, cabrón, no la metió en una escuela militar, no la metió a algún lugar en donde probablemente ella hubiera podido rectificar su vida. ¿A qué puntualizo esto? El desapego del papá y la indiferencia de la mamá. Y la pobreza en general. Y la pobre, exacto, todos esos los factores. Exacto, güey. Entonces, bueno, eso me llama la atención dentro del caso. Esos puntos en específico, ¿no? El psiquiátrico y el anexo. Y ya posterior a eso, también está un diario en donde ella empieza a confesar ciertas ideas que le empiezan a surgir en la cabeza, y también ella tiene una grabación en su celular donde es una confesión, donde ella dice, ¿sabes qué? Yo acabo de privar de la vida a mi mamá y a mi hermana, pero ella nunca sube el video, lo deja en su teléfono guardado. Ese es otro de los elementos que se hacen pensar. Exacto, güey, que se ponen en el juicio de ella, junto con la confesión, que yo ahí sí coincido contigo, porque se encuentran hematomas en el cuerpo de Anastasia después de haber hecho su declaración en la patrulla. Con los policías. Que de hecho, no sé si tú me lo permitas, vamos a ponérselo a la gente que nos está viendo desde su casa, la confesión de ella, y ya para que ustedes empiecen así como a sacar sus propias conjeturas. Diría defensa personal. Fue primero con una soga a mi mamá para que pues muriera por ahogarse, y luego de la misma manera a mi hermana, pero primero degollé a mi mamá y le corté los brazos y las piernas, y luego hice lo mismo con mi hermanita y le corté los brazos y las piernas. ¿Cuántos años tenía tu mamá y tu hermana? Mi mamá alrededor de 48 y mi hermana tenía como 13 años, y ella además tenía un síndrome como de atrofia de parálisis corporal, y pues mi mamá la utilizaba como... ¿Cuál fue el motivo por qué la mataste? Porque eran brujas y me hacían daño con sus taloches. ¿Qué día fue el día que la mataste? El día hace como 4 días. ¿Hace 4 días? Ok. ¿Qué hiciste con los cuerpos? Los escondí en bolsas de basura. ¿Bolsas de basura? ¿Ese mismo día o dejaste 1 o 2 días? Los dejé nomás un día en el que los cortaba. Ajá. Y de ahí los dejé atrás, y ahí ya quedaron como 4 días. ¿Qué utilizaste para cortarlos? ¿Alguna cegueta, algún cuchillo, Solamente algún machete? Cuchillo. Puro cuchillo. Ahí está la confesión de Anastasia, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que también hay un tema con las leyes en México muy, muy cañona, porque como Anastasia, y más adelante en el programa les voy a decir todo el speech, ¿no? El cronograma del caso. Puntual, horas, fechas y todo. Pero cuando ella sabe que su mamá y su hermana ya perdieron la vida, en cualquiera de las hipótesis que tú quieras, que ella lo hizo, que fue el amante de la mamá, que fue un hombre, que fue lo que quieras. Ella hace una fiesta, güey, en su casa. Y la que reporta a Anastasia es una de sus amigas. Porque Anastasia le dice a su novio y le dice a una de sus amigas, ¿sabes qué? Acabo de matar a mi mamá y acabo de matar a mi hermana. Eso, incluso hay una declaración de la tendera o la persona que tenía la jarcería que le vende las bolsas a Anastasia, ¿no? En donde supuesta y alegadamente aparecen las cabezas de su mamá y de su hija, ¿no? Estoy tratando así como de cuidar mucho las palabras para que no nos desmoneticen. Pero como en las leyes de México, Anastasia la agarraron, hay un tiempo para agarrarte. Digamos, en
en flagrancia. Y como ese tiempo pasó, ante la ley no era legal agarrarla, aprenderla. Y por eso, a pesar del crimen que había sido súper mediático en Baja California, Tijuana en específico, ella estaba libre comiendo chicharrones en la playa. No sé si tú me permitas, mi estimado Alberto, y también después de eso me gustaría escuchar tu opinión, precisamente de las tres hipótesis que antes mencionadas. Tuve la molestia de hacer un pequeño resumen para que la gente sepa más específicamente a detalle pues, las horas y todo ese pedo, ¿no? Sí. Y ya tú nos compartes la réplica. Son tres hipótesis. Entonces voy a leer una, tú me compartes tu opinión, la otra, tú me compartes tu opinión y así. Y ustedes en su casa, a través del chat, empiecen a compartirnos qué opinan ustedes. ¿Anastasia es inocente o es culpable? ¿O es parte de una ineficiencia y una reacción aletargada de las autoridades? Porque también no puedes dejar ir una persona si es un presunto, porque las leyes tengan huecos, güey. Y recuerdas que también después de que la agarran, no sé cuánto tiempo pasa para que el juez decide que no hay pruebas suficientes en contra de ella y la dejan libre. Tú dices, cabrón, pues qué. Pero no especifican a detalle por qué tomó esa decisión el juez. Pero bueno, ya hablaremos. Bueno, voy a empezar con la primera. La primera hipótesis. Son tres hipótesis. Les repito, pero voy a empezar con la primera. La historia de Anastasia Lechenko, la joven rusa que le arrancó el corazón a su mamá y los ojos a su hermana de 11 años con discapacidad, convencida de que eran brujas. Esta joven sufrió una enfermedad mental y no fue sino hasta que después de entrar en prisión reaccionó ante estos terribles asesinatos que cometió contra su familia. En Tijuana, México, se recuerda con horror el crimen perpetuado por Anastasia Lechenko, una joven de origen ruso que asesinó y desmembró a su madre y a su hermana de 11 años simplemente porque eran brujas y escuchaba voces que le decían que las tenía que privar de la vida. Esta joven, de 19 años de edad, en el 2015, recuerda que asesinó a su madre y a su hermana de tal manera porque leyó que así se debía acabar con una bruja, por eso le sacó los ojos, porque realmente así solamente podían morir. La terrible escena del crimen dejó que Anastasia Lechenko, esta joven, la detuvieran 3 días después de los delitos y la policía que ingresaron a su vivienda y no podían creer ni toleraban esta terrible escena. Sangre por todos lados, cuerpos descuartizados y la cabeza de la niña de 11 años con los ojos fuera de su órbita. Lechenko asesinó a su madre, Yulia Masney, de 45 años de edad, y a su hermana de 11 años, Valeria, una noche que estaba drogada y que peleó con su progenitor. Según el informe policíaco que estás viendo en tus pantallas, a ambas las asfixiaron con una soga y luego la apuñaló y la desmembró completamente. A su madre le sacó el corazón y los ojos y a su hermana también, mismos que tiró en la taza del baño. Esta tenía una discapacidad, así que la joven usó 3 cuchillos de cocina para cortarle las piernas, los brazos y las cabezas en la cocina. Los restos de sus únicas parientes los guardó en bolsas negras de plástico que compró en una farmacia y después se sentó a fumarse un cigarro tranquilamente, sin pensar las graves consecuencias de los actos. 3 días después, Anastasia confesó el crimen a su novio y a una de sus amigas, que la delataron y que luego confesaron que la mató porque sentía algunas punzadas en la espalda y pulsaciones en el cuerpo que no la dejaban dormir. Mi mamá me decía que era una bruja y que se dedicaba a la brujería, y que mi hermana era su muñeca, su aliada y su títere. Y para que no continúen estos trabajos, también hay que matarlas a las dos. Para matar a una bruja, a ese espíritu maligno, hay que cortarle partes inferiores. Afirmó ante el tribunal que la condenó a 80 años de prisión. Así que la joven investigó cómo matar a las brujas a través de internet, a través de Google.
Antes del matricidio y asesinato de su hermana Anastasia, buscó en Google cómo matar a una bruja y cómo desmembrar su cuerpo. En la web oscura halló que debería de apuñalarla justamente en el corazón, así que Lechenko tomó nota y cometió este doble crimen. Luego de su detención confesó que había sido abusada, sexy y torturada por los policías que la forzaron a decirle que su madre y su hermana eran brujas. Yo había consumido drogas y cristal, es bien importante este punto, durante 5 días seguidos, así que cuando me detuvieron me dijeron que si me declarara culpable me iban a sacar. Así se lo dijo al Universal. Ahora la joven lleva varios años en la penitenciaría de Tijuana y apenas ingresó a la cárcel y dio una entrevista en el Diario Mexicano, donde dice textualmente e insiste: yo no descuarticé a mi mamá. Sin embargo, es sabido que Anastasia tiene una enfermedad mental. Antes del crimen ya había sido asistida y medicada por tales problemas mentales. Un día después de haber llegado a prisión, se acercó al teléfono público del penal y le marcó al número de su mamá. Creo que durante 2 semanas marqué ese número. Así decía Anastasia. Pero ¿por qué quería hablar con su mamá si ya estaba muerta? No comprendía qué estaba pasando en la cabeza de Anastasia. Marcaba y la mandaba a buzón. Así que yo me quedé pensando, ¿qué hago? Y otra vez que marcaba el número siempre esperaba una respuesta, reveló. La joven pensó que estaba arrestada por drogas. Jamás se enteró que estaba arrestada por un asesinato doble. Hasta que un día le llamó a su papá, Igor Lechenko, quien estuvo ausente durante su crianza, y él le diría la verdad. Le dice: no, espérate, no estás presa por drogas, estás presa por asesinato y desmembramiento de tu madre y de tu pequeña hermana Valeria. Esto es el caso de Anastasia Lechenko. Esta es la primera hipótesis de por qué Anastasia estaba en el bote. O sea, ella ni siquiera sabía, güey, que estaba detenida por asesinato. Lo cual es bastante raro. Cuando mencionan, por ejemplo, de que ella buscó en Google cómo hacer un acto como el que sucedió, no se mostraron las pruebas, según yo, de la búsqueda en la computadora como una prueba en su caso. Ese es uno de los detalles. Otra de las cosas es de que cuando se hace el informe del forense, se menciona que los cortes en los cuerpos son bastante precisos. Uh-huh. Son casi quirúrgicos. Quirúrgicos, exactamente. Uh-huh. Entonces tú piensas, una joven de 19 años podría tener el conocimiento, aún que haya visto un tutorial de cómo se hace. No, pues es muy difícil. Si no es que estuvieras haciendo pasteles, güey. O sea. Exactamente. Y también se menciona, o sea, es ilógico, ¿no? Pensar que una niña tuviera el conocimiento de hacer ese tipo de cortes tan perfectos en los cuerpos. Y también se menciona en el informe forense de que se encuentran rastros de sangre de un hombre desconocido, le ponen hombre desconocido, y también de otra mujer desconocida. O sea, no se encuentran pruebas forenses de restos o de muestras del ADN de Anastasia en la escena del crimen, lo cual nos lleva a pensar que entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos solamente, o sea, ¿de qué está hablando este caso? Solamente se teorizó y se forzaron, se pagaron, quizás hasta se pudo haber pagado testigos, por ejemplo, la supuesta amiga de Anastasia que dice que ella, y esa es posiblemente el de la tienda, se le pudo haber pagado para la de la farmacia, ¿no? Y tuvieran un poquito más de pruebas para el caso. Pero ya cuando nos enteramos de estos detalles forenses, es cuando la mente pues te explota, porque dices, no es posible que se hayan encontrado restos de personas desconocidas y no de Anastasia. Sí. Y otro punto muy importante, por muy desequilibrado mental que una persona se encuentre, después de haber hecho cortes tan precisos, ir por bolsas, meterlas ahí. Sí, no, eso está muy raro. Y las dejas en tu propia casa. Sí, no me hace sentido. Te vas muy tranquilamente. Si tienes una mente tan retorcida. Pues agarras, te las llevas y las escondes o las entierras, o ve tú a saber. No tiene ningún sentido que la propia hija haya dejado
los restos en su propia casa y se haya ido de fiesta con sus amigos. Entonces, cuando ves, a eso me refería, cuando ves que hay tantos hoyos en el caso, y que no le encuentras una lógica. Sí, definitivamente. Porque siento que, ¿sabes qué pasa, Poncho? Que nos falta mucha información sobre cómo fue la relación de la familia antes de que esto sucediera. Sí. Precisamente lo que hablábamos de quizás la madre en su desesperación de que tener que mantener a las dos hijas, en su incapacidad y en su dificultad para mantener a la niña, como bien mencionas, la pequeña que tiene dificultades, y la otra chica que se le está revelando porque pues él tiene un padre ausente. Todos los que hemos tenido padres ausentes pues hemos tenido problemas de rebeldía y de tratar de encontrar nuestro propio sentido de dirección. El problema con este caso es no en el final, no cuando analizamos las pruebas, porque como vemos hay muchas inconsistencias forenses, sino en el principio de cómo sucedieron las cosas. Sí. Esta niña se empieza a rebelar, Anastasia, y pues empieza a andar con sus amigos, llega hasta tarde, a veces no llega porque pues no tiene una figura paternal que la regañe y que la mantenga en el camino recto, por decirlo de una forma. Sí, entonces esta niña se empieza a ir, no llega a su casa, su mamá pues tiene dificultades económicas, conoce gente de malos pasos, vamos a decirlo así, que anda vendiendo productos ilegales. Sí. Y empieza a tener, esa es una de mis teorías, que ella empieza a tener problemas con esta persona. Yo quizás esta persona tenía deudas con gente pesada en ese medio, y pues llegan, se los echan a los dos, y tratan de inculpar a la hija. Quizás la madre, antes de que esto pasara, les dice que tiene otra hija que es así y asado. Entonces a estos tipos se les ocurre la idea de incriminar a la hija. Esa es la tercera hipótesis que hay. Ajá. Dejan todo esto plantado para que todo apunte a que no hay otro culpable más que el Anastasia. Porque a ver, también Anastasia llevaba 5 días fumando cristal. Supuestamente. Es que también ese es otro punto. Cuando asumimos que una persona es dependiente a una sustancia o a varias, ya tendemos a perderle muchísima credibilidad, confianza y lo que tú quieras. Entonces, no, es que dice la señora. Sí, etiquetamos. En la calle. Etiquetamos, exacto. Sí. Empezamos a etiquetarlas y les empezamos a perder credibilidad y decimos, claro, pues era una drogadicta y estaba loca y pues eso fue la que le llevó. Pero volvemos a las pruebas contundentes de que los cortes eran demasiado precisos como para que una mujer de su edad supiera. Eso a mí me llamó la atención. Que no hubiera rastros de su ADN, de un cabello. No le sacas el corazón a una persona como si prepararas un cereal. O sea, tienes que tener cierta, preparación, experiencia. Exacto, instrumentos, o sea, tienes que tener un conocimiento bastante avanzado de cómo se hace. Sí, no vas a agarrar el cuchillo con el que cortas el pan. No. Y otro punto es de que después en la estadía de Anastasia en prisión, como repito, no se le notan rasgos de esquizofrenia o de necesidad de consumir, porque una persona que ha consumido... Bueno, le da el síndrome de abstinencia. Desarrolla una dependencia muy fuerte y pues sienten que se van a perder la cabeza si no se les administra algo que calme esa ansiedad. Sí. Nunca se menciona que Anastasia mostrara efectos de necesidad de sustancias o de problemas mentales. Eso es síndrome de abstinencia como tal, ¿no? Exacto. Eso es de las otras cuestiones que me hacen dudar mucho de su culpabilidad. Entonces, desde el 2015 que yo escuché este caso, dije, no es posible. O sea, es un caso bastante sospechoso, por decirlo menos. Sí, no, y de hecho, justamente en este segundo speech que voy a dar, sale precisamente los rastros de un hombre en el cuchillo. Porque recordemos que la mamá y la hija primero murieron por asfixia, por sofocación, o sea, fueron ahorcadas. Y ya después vino todos estos actos atroces y ya vino lo de los... quiero cuidar mis palabras, güey, porque... Pero bueno, que le sacaron los oclayos y ¿no? Extracción de órganos. Extracción de órganos. Su voz sonaba igual que aquel día.
Anastasia, con una voz muy tenue y aguda, llamaba desde el penal y preguntó ¿cómo va todo? Y se interrumpe a sí misma. Desde esta prisión realmente hablaba muy poco, así que atropellaba sus primeras palabras para platicar la novedad a sus compañeras. Que se tiñó el pelo muy feo, que se jalaron de los pelos en una pelea por un lápiz labial. Han pasado muchos años en que esta mujer fue encarcelada, y las novedades son muy pocas. Dijo que el tiempo en prisión transcurría bastante aburrido, y por eso las confrontaciones superficiales eran una novedad como aquellos en el que ese día la visitaron cuando una interna se dio cuenta que no era la única con el corazón de su novio que visitaba a otra. Se armaron los gritos y las lloraderas en el patio. Finalmente Anastasia entró en un centro cuando cumplió los 19 años de edad. ¿Quién está listo para ingresar a prisión a esa edad?, pregunto yo. Pero todo lo que no conocí de este caso fue en la noche del 2015. Anastasia Lechenko fue detenida por la policía y presentada inmediatamente como la nueva joven rusa de Tijuana que asesinó a su madre y a su hermana. Ese 25 de junio, antes de que el juicio se convirtiera en la asesina de Yulia Masney y su hermana Valeria. Lo que descartaron por ese entonces era que Anastasia, esta joven de 19 años, completamente drogada, había llegado a su casa peleando con su madre Yulia, una bella pianista ucraniana y acróbata de circo que había emigrado a Tijuana. Entonces habrían tomado de la cocina un cuchillo con el que la mató y luego la descuartizó. Lo mismo hizo con su hermana Valeria, su hermanita que estaba diagnosticada con una discapacidad múltiple. En estos expedientes, y hemos buscado a través del programa y esta información, queda sentado que Anastasia dijo que la mató porque sentía esos piquetes en la espalda y esas punzaciones en el cuerpo que no la dejaban morir. En tus pantallas estás viendo los expedientes del caso. Y también tenía tiempo de que mi mamá se dedicaba a la brujería y mi hermana también. Era su muñequita. Para matar a una bruja, el espíritu maligno hay que cortarles partes inferiores de su cuerpo. Según la fiscalía, Anastasia consultó en páginas de internet cómo matar a una bruja y cómo desmembrar un cuerpo. Encontró que para acabar con el encanto tenía que apuñalarla en el corazón. En el mismo expediente también ha quedado escrito que Anastasia reveló que había sido abusada por los policías que la torturaron y la obligaron a decir que su madre y su hermana eran brujas y que no fue la única. El primer abogado de oficio que la representó afirmó que la joven estaba manifestando cosas irreales e incoherentes. Yo me declaré culpable, ese es el problema, y la verdad es que yo ya no había consumido drogas y cristal durante 5 días. Eso lo ratifica Anastasia. Así que cuando me detuvieron me dijeron que si me declarara culpable me iban a sacar. La psicóloga que la recibió en el penal destacó que Anastasia había llegado con perturbaciones emocionales severas, mal funcionamiento del yo y problemas poco usuales y pensamientos propios de psicosis, y que aún hablaba de su madre en el presente. Creo que durante 2 semanas le marqué a mi mamá porque yo quería hablar con ella. Sentada en un salón en eventos de la penitenciaría, en la mesa la joven confesó durante 15 días que esperaba a su madre Yulia. La joven aseguraba que sí estaba drogada, pero que cuando había llegado a su casa su madre y su hermana ya estaban muertas. Tras casi 10 años del crimen, finalmente el caso de Anastasia podría llegar a su fin. Xochitl de la Labra, su abogada pro bono, durante este largo tiempo reveló que tras las demoras por la pandemia y posterior a eso, ya se presentaron en las próximas semanas las conclusiones del caso, por lo que el juez decidirá si Anastasia es culpable o no. Y es que esto hace pensar que las confesiones que tiene la fiscalía, las nuevas y las viejas evidencias, nuevamente se han analizado y han sido respaldadas. Esto podría darle un giro al caso importante. Y en la revisión realizada por De Labra, encontraron los supuestos cuchillos de Anastasia que mató a Yulia, con material genético de un hombre, el cual no presenta parentesco biológico alguno con Anastasia, y se lee en el expediente de la joven, y que a esto se suma que los cuchillos mantequilleros y en las bolsas donde supuestamente habrían metido sus cuerpos no se encontraron las huellas de Anastasia. Así que por ahí va la defensa y las conclusiones se presentarán muy pronto en este año del 2024.
Así que estamos por saber y por develar uno de los casos más perturbadores en la historia de Tijuana. ¿Crees que Anastasia vaya a salir libre? La justicia mexicana lo veo tan complicado porque aparte es un caso mediático, güey. Para muchos jueces es más fácil decir, no, pues prefiero que se quede esta persona en la cárcel a aceptar que tuvimos errores e inconsistencias durante más de 9 o 10 años. ¿Sabes qué? Muchas veces así funciona. Te voy a confesar algo. En un caso, no voy a decir qué caso. No voy a decir qué caso, porque es un caso muy polémico y no lo quiero decir, porque me voy a meter en pedos. Pero en este caso, el juez cuando dictaminó una sentencia de cuenta por cierta tipificación, ¿no? Que era aproximadamente de 18 a 26 años, me parece. Y dio la mínima, güey. Dio la mínima de 13 años. Y entonces yo le pregunté al juez y a uno de los abogados que llevó el caso, ¿por qué diste la mínima? Si tenías todos los elementos para meter a este güey por lo menos de 18 a 26 años. ¿Por qué diste la mínima? Estoy hablando en la primera sentencia, porque luego vienen los amparos y luego se van con los magistrados y luego se van a la federal, etcétera. Pero las primeras siempre es, pues no, eres inocente hasta que no se demuestre tu culpabilidad, según la Constitución. Entonces tú tienes un periodo de 6 meses, habitualmente 6 meses, 8 meses, para hacer tu prueba de desahogo y mostrar tus evidencias para poder pelear ante la fiscalía de que tu inocencia, güey, ¿no? Y luego con esas pruebas de desahogo ya el juez de control o la persona que te vaya a sentenciar ya te da tu sentencia como tal, ¿no? Pero mientras tanto eres un presunto. Hasta que no hay un dictamen de un juez, eres un presunto. Yo le pregunté, ¿y por qué te fuiste por la mínima? Me dice, por la presión mediática, porque tengo miedo. Si yo le doy la máxima a este güey, mañana me matan. Pero no lo puedo dejar ir porque es mediático. Imagínate lo que te estoy diciendo, güey. Sí, lo mismo como con el caso de Peñacos, de que el caso se hizo tan mediático que empezaron a ver, vamos a entrevistar ahora con esta persona, a ver, ahora con esta, a ver, vamos a juntar a los dos implicados. Entonces, empieza a ver como un espectáculo que cuando, o en el propio caso de Paco Stanley, se empieza a hacer un espectáculo tan grande que la justicia comienza también a tratar de no quedar mal. Entonces también empiezan a meter su presión para que no tengan que aceptar que cometieron una serie enorme de errores, una serie enorme de falta de pruebas antes de culpar a alguien. Exactamente. Entonces tratan de proteger, todo el mundo trata de protegerse. El implicado, los inocentes, la justicia, todo el mundo está tratando de defenderse mediáticamente. Sí. Fue por culpa de esto, ven, fue por culpa de ellos. Entonces empieza a ser tan ridículo esta defensa de incluso la propia justicia que dices no es posible, ¿no? Que sea tan absurdo y que la vida de personas que están cumpliendo sentencias injustas tengan que sufrirlas precisamente por una serie de factores que no tuvieron nada que ver con el hecho en sí. Yo concuerdo contigo porque aquí es bien sencillo. O sea, a mí no me hace sentido que a estas alturas del partido, o sea, el caso lo estamos hablando de que el caso fue pues en una época en donde no estamos con lanzas cazando mamuts, güey, en donde ya está el ADN, ya existen bastantes avances científicos en los cuales yo siento, en lo personal, que si ese cuchillo que encontraron en la casa con muestras de ADN de un hombre, ¿por qué no utilizas el ADN o la tecnología, la ciencia avanzada para saber quién coños es? Exactamente. O sea, eso es una, ¿no? Y por otro lado, si no se encontraron huellas dactilares en las bolsas de basura de Anastasia, ¿cómo la puedes inculpar? El problema con el ADN es de que tú puedes saber si es un hombre o una mujer, pero no tenemos nosotros un registro como tal. Claro. De nuestro ADN, sino más bien de nuestra huella dactilar. Como las borras de una bolsa. Pues la bolsa no tiene huellas de... Alguien tuvo que agarrar esa bolsa.
La limpias con un trapo y eliminas las huellas. Pues sí, puede ser, tienes razón. Pero una jovencita que se va a estar acordando de agarrar una bolsa y después limpiar sus huellas. Entonces, eso me lleva nuevamente a pensar de que fue un escenario del crimen plantado. Pues más bien sí, güey, la hicieron el Mario Aburto de... Exactamente, de este caso, güey. Otra de las cosas que mencionas, por ejemplo, lo de la brujería y lo de de lo de las supuestas búsquedas en Google de Anastasia para investigar cómo hacer todo esto. No sé, yo hasta ahorita no he visto en ninguno de lo que he leído de este caso de que se hayan mostrado las pruebas de que efectivamente tanto ella como su madre creían en cuestiones de brujería y de cosas como esa. No se mostró eso nunca como Pero evidencia. tampoco yo creo que sería una evidencia como de peso. Ajá, pero quizás eso reforzaría la hipótesis. La declaración de la policía de que eran unas brujas. Pero eso se están hipotizando. Porque yo puedo meterme a Google y yo puedo poner no sé, por ejemplo, estaba haciendo un especial estoy haciendo un especial de las películas más perturbadoras en la historia, ¿no? Y dentro de esas películas está una película que se llama Holocausto Caníbal, güey. Y es una película muy fuerte, pero yo lo hago en un sentido de análisis periodístico, ¿no? Y de informativo. Pero pues si llega la autoridad y de repente empiezan a buscar mi buscador y ven, no, pues Poncho buscó Holocausto Caníbal, no me hace un caníbal, güey. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, en ese sentido, siento que sí hay muchas... Híjole, este caso es muy difícil de analizar. ¿A poco no? Es de volverse loco, o sea, es imposible. Las pruebas que se presentan, o sea, la primera prueba que la puso en la cárcel fue su declaración con los policías dentro de una patrulla con un teléfono. Y la lámpara, ¿no? Y la lámpara en su cara. Esa fue la prueba absoluta por la que estuvo en la cárcel. Y por la que salió también, la primera vez. Entonces, tú dices, tú eres un policía en una patrulla, detienes una persona, no te pones ahí atrás de la patrulla a hacerlo confesar, ¿estás de acuerdo? Eso es aparte, es anticonstitucional eso, güey. Tú te lo llevas a una fiscalía en donde hay gente, hay una secretaria, hay un juez. Un ministerio público y te hacen las declaraciones, médico legista. Libremente, sin que nadie te esté presionando, tú vas a decir tu versión. Sí, güey, sí. O sea, esa chava como decimos en México, la tehuacanearon, güey. La tehuacanearon, abusaron de ella, la golpearon y la obligaron a confesar algo porque la escena del crimen ya estaba lista para ella. Sí. O sea, todo apuntaba a eso. Sí. Entonces, ¿cómo te explicas tú que no encontraran que por ejemplo, ella haya... Es tan ilógico la forma en la que la policía y la fiscalía y la justicia en general le jugó en su contra. Pero cuando hacemos un recuento de lo que estamos hablando, te das cuenta de que poco a poco, por ejemplo, a mí me pasó, poco a poco me fui dando cuenta que había más pruebas a favor de la inocencia de Anastasia que de su culpabilidad. Yo también me fui dando cuenta de eso. Porque es muy fácil decir, no, pues es que eso es una persona que durante años ha consumido. Generaron una ficha de un arquetipo de una delincuente. Exacto. Sin darse cuenta de esos detalles tan puntuales. Cuando llega a la prisión, si mal no recuerdo, vi varias veces que no se le encontraron rastros de haber consumido. Por ejemplo, las sustancias duras pueden durar en tu organismo durante varias semanas, incluso hasta meses, en pequeñas dosis, pero ahí están. Sí. No se le encontraron restos de sustancias duras. Entonces, es otra de las cosas que te hacen dudar mucho de la supuesta adicción de Anastasia. Bueno, Anastasia era adicta, pero bueno, en teoría tenía como 5 días sin consumir, aparentemente. Supuestamente, porque eso no es algo que ella declarara directamente. Sí, pero debería de estar en el acta, asentado en un acta, porque a huevo le tuvieron que haber hecho unos estudios de antidoping, güey. O sea, pero es que sí, mira, no me extraña nada que el gobierno de Baja California, porque bueno, Tijuana pertenece al gobierno de Baja California, la zurre así, güey.
Sí. O sea, porque ahorita es más complicado porque los casos se hacen mediáticos, güey. Exacto. Y la Eso gente le da los hace nivel de complejidad. Pues sí, claro, ve lo de ahorita de Paola Bañuelos. Eso es un escándalo porque se volvió mediático. Acaban de justamente de secuestrar a 3 jovencitas en un Didi en Veracruz, güey. Esto pasó hace 2 días. Entonces, la gente ya se está hartando, güey. La gente ya se está hartando y ya está alzando la voz. Pero las autoridades, la neta, en ese tiempo, pues no había tanto... Tanta presión. Tanta presión, tanto impulso mediático, güey. Porque, pues ahorita, puta, lo suben a Instagram, a Twitter, a YouTube y empatizan con la gente. Con que uno empatice ya se empieza a ir como cola de novia, güey. Y ya la gente ya no nos estamos dejando tanto. Entonces ya las autoridades dicen, no, pues ya le voy a bajar porque pues, si no me van a acabar en redes sociales, güey. Nos vamos dando cuenta de todas las malas manías, las malas prácticas durante tantos años en la justicia. Uh-huh. Por ejemplo, el caso del este chavo que agarraron en la calle, que hicieron su documental de supuesto culpable. Presunto culpable. Nos vamos dando cuenta de cómo funcionan muchas veces las prácticas que tienen, las manías y lo que hacen los policías para tratar de ganarse porque ya ves que por cada arresto, por cada persona, les van dando ciertos estímulos para que, pues vaya, saquen gente delincuente de las calles, ¿no? Oye. Eso provoca que los policías, pues, de repente abusen o inventen incluso casos inexistentes. No te vayas lejos. Hace 1 semana y media saqué el libro de Florence Cassés, el audiolibro de Florence Cassés. Que fue totalmente inocente la chava. Sí, pero al pendejo este de Genaro García Luna hasta lo condecoraron, güey. Sí, hazme el favor. Lo condecoraron a él y al güey el que le abrió la puerta al AFI, güey, cabrón. A Palomino, que los condecoraron, güey. Después de que plantaron todas las evidencias para atorarse a Florence Cassés. Ajá. Sí. Y el judío Margolin, que fue pues el que movió ahí todo el traje y maneje, pues anda de poca madre. Y estos güeyes les dieron una medalla a Genaro García Luna. No puede ser. Y ve dónde está Omar García Harfuch, que era el chavo de Genaro García Luna, es el nuevo director de la Secretaría de Seguridad Pública, güey, ¿no? Sí. Incluso con los casos políticos como el exgobernador de Veracruz que lo agarraron. ¿Cómo se llama? Cuitláhuac, no, es el actual, ¿no? No, el que está ahorita en el Tambo, que su esposa vive en Inglaterra, su esposa, en uno de los barrios más ricos. Se me fue el nombre. Bueno, pero el punto es de que, por ejemplo, incluso desde la Suprema Corte de Justicia han protegido esta Norma Piña. Norma Piña. Ya se hizo famosa por todos los logros no, es criminales. Una mentada de madre, es lo mismo. Sí, o sea, sí. Qué bárbaro. Ya no hablemos, Poncho, de la justicia de un estado como Mexicali. Sí, ya estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia. Sí, no. En el que hay una corrupción tan pesada. Sí, no, qué bárbaro, sí. Sí. Entonces, si ya nos vamos al nivel más alto de la justicia. ¿Qué esperamos de los más bajos, güey? Hasta abajo. ¿Qué esperamos de los más abajo, güey? Oye, exacto. Pues, mira, yo creo que pues la gente que nos está viendo en su casa tiene la mejor opinión. El caso es muy difícil de analizar, la verdad. Nosotros somos un canal de análisis. Igual tú también, tu canal es un canal de análisis. Y es muy complicado de codificar esto. Sin embargo, yo sí pienso que pues inculparon a la joven. La neta, todo muestra eso. Pero todas las pruebas y en este México mágico, maravilloso, que es el país de las maravillas, pues aquí todo se puede. ¿Cómo te explicas que tiene 9 años en prisión con tantas pruebas en favor de su inocencia? Sí, no. Está cañón. Este país, la única manera en que nosotros podamos salir adelante como sociedad, güey, es uniéndonos nosotros, güey. Porque si lo dejamos a las autoridades... Creando precisamente
precisamente estos canales de información como Ponyo, es como que se generan los cambios a Claro. nivel social. La concientización de la gente, güey. Exacto, mientras más gente vea cómo funcionan las cosas, más quejas, más gente haciendo pues lo que puede para informarse. Entonces, son precisamente estos medios, porque los de arriba no van a hablar de esto. ¿Qué van a hablar de eso, güey? Los de abajo somos los que tenemos que concientizar realmente. Sí. ¿Y cuál es la diferencia a hace 20 años? Que ahora mucha gente tiene la posibilidad de hablar de eso. Tiene cámara, tiene micrófono, y antes había un monopolio. O sea, lo que te decía Televisa y TV Azteca era la verdad absoluta, güey. Y ahorita lo que escuchabas, lo creías o no, pero era lo único que... Sí, y ahorita ya se la pelambre. O sea, ahorita ya vemos muchas personas que estamos hablando. Somos como la voz del pueblo, que la neta ya está para el pueblo, güey. Somos la voz del pueblo para el pueblo. Me encantó eso. Oye, hermano, pues repite tu canal para que la gente te vaya a ver, güey. Mi canal principal en donde pongo videos así como es Alberto Gaona 3D. Va, hermano. Entonces, pues estoy intentando comenzar a hacer videos. No tengo mucho empezando a hacer, llevo como 4 o 5 episodios en el que hablo sobre cuestiones humanas, no tanto sobre casos específicos como este. Pero este caso, como me gusta mucho el canal de Poncho, pues quise abordar este tema con él, porque su opinión se me hace a mí muy, muy importante, muy puntual, muy imparcial. Entonces dije, voy a hablar con Poncho sobre este tema. Lo que yo hago en mi canal es más hablar de cuestiones de la mentalidad humana, sobre qué es la maldad, sobre críticas, pero como sobre movimientos. Por ejemplo, hice un canal sobre los machos alfa, mi crítica sobre lo que es la cultura de los machos alfa y esas cosas. Entonces yo critico más como corrientes de ese tipo. Como el temachi, esos. Como esas porquerías, sí, pero sí. Y bueno, al principio me estaba desanimando un poco porque me di cuenta de que los algoritmos, por ejemplo, YouTube, Facebook y TikTok, de repente uno de esos 3 plataformas pueden censurarte una cosa o pueden shadowbanearte otro video. Por ejemplo, me shadowbanearon ya 2 o 3 veces de TikTok, y pues eso te da mucho coraje porque me toma mucho tiempo hacer un video, hacer un guión así lo más detallado que puedo, lo mejor explicado que puedo, y de repente te dicen, este video te lo vamos a shadowbanear porque estás diciendo cosas que van en contra de las comunidades de nuestra comunidad. Y tú dices, ok, ¿puedo apelar? Sí, y apelas y a las 2 horas ya lo vuelven a poner. Entonces dices, no es posible, pero bueno, me duele un poco da coraje que no te expliquen exactamente, a ver, te equivocaste en esto, cámbialo, edítalo o elimínalo y ya no vas a tener ningún problema. El que no haya cierta especificidad sobre lo que estás haciendo. Te platico una cosa, güey. Ayer muchos me preguntan que por qué no trabajo en Facebook, o sea, por qué no subo contenido a Facebook y todo. Yo ya había llegado a mis 60,000 horas, ya había cumplido todos los requisitos para monetizar en Facebook, todos. Y me bloquearon mi canal, bueno, me castigaron, pues me lo pusieron en amarillo, porque hablé sobre el caso de una madre que estaba golpeando a su hija en Colombia. Nos metimos a investigar el caso, pusimos el video. A lo mejor sé que estuvo mal, pero bueno, investigamos y le mandamos a las autoridades de Colombia y de Venezuela toda la información de la mamá, güey. Dónde vivía, cómo se llamaba, quién eran sus padres, cómo estaba la niña, todo, le mandamos toda la información. Bueno, me castigan, ¿no? Me castigan el canal, en la fanpage, y me bloquean y todo. A los 10 minutos... me mandan una solicitud de una invitación para unirme a una fanpage que se llamaba Vamos a consumir cristal. Me meto a la fanpage porque me dije, ¿qué pedo, güey? Me meto a la fanpage y veo personas ahí consumiendo y todo, y Facebook lo permitía. Y yo dije, ¿cómo es posible que a mí me bloquees por un trabajo periodístico de información en donde yo sí estoy aportando algo para que se haga una justicia, en este caso con las autoridades de Colombia, y de repente me llega una invitación de una página que me invita a consumir estupefacientes y no está bloqueada? Una vez, Poncho,
así haciendo un pequeño paréntesis, ya ves que estás bajando en el feed de Facebook y de repente sale un video de una menor de edad, evidentemente es menor de edad, y para no ahondar, parece como que está cometiendo un acto de relación con un animal. Sí. En Facebook, Poncho, pero no sea que yo meta un video sobre crítica social. Sí. Esa es la incongruencia, exacto, güey. Es la incongruencia total a sus supuestos algoritmos para controlar y para mantener un diálogo sano y no No me genera mi sentido. Yo sí coincido contigo. Yo lo único que te recomiendo es no te desmotives, güey. Yo, por ejemplo, en YouTube aprendí como a usar ciertas palabras. Pongo los beeps donde los tengo que poner. Por ejemplo, este programa es grabado, pues va a tener varios beep. Pero aprendí como tratar de entender. Y de todas las plataformas yo estoy feliz con YouTube. A mí creo que es la que más aguanta vara en cuestión del algoritmo. No sé si esa es mi impresión. No, sí. Lo que pasa es que hay que saber cómo cambiar las palabras, ¿no? Hay que acomodar las palabras de una forma en la que lo que vas a decir no suene tan, no sea tan abiertamente crudo, sino y aparte te voy a dar un consejo. Los 30 primeros segundos del video y los últimos 30 finales segundos del video son cruciales para que el algoritmo no te bloquee o te limite un video. Y a pesar de que cuando estás en las redes sociales te vuelves muy emocional y muy pasional, a veces hay que tratar de controlar esa pasionalidad. Sí, claro, güey. Tratar de mantener la objetividad. Sí, o sea, tratar de cambiar las palabras, o saber manejar y llevar. Yo te puedo decir, en mi canal no tengo un solo video en amarillo. Ninguno. Todos los tengo en verdes. Porque aprendí precisamente dije, bueno, pues yo una vez le dije a mi esposa, digo, ya estoy hasta la madre de YouTube, ya, o sea, me limita mis videos, y sí te molesta, güey, porque son horas y horas de trabajo de edición. Sí, claro, este programa lo están viendo ahorita en su casa, pero pues a mí me va a costar 5 horas, 6 horas de editar, güey. Pero, ¿sabes qué? Me dijo mi esposa, me dijo, mira, Poncho, YouTube es su empresa, son sus reglas, tú te adaptas, si quieres. Exacto. Sí. Y yo la verdad es que me dicen, entra a otras plataformas, en Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, YouNow. Y le dije, pero ¿cómo voy a entrar a otras plataformas si ni siquiera tengo el dominio completo en YouTube? O sea, primero mejor me establezco bien en YouTube en lugar de estar dispersando, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, yo lo que estoy haciendo, Poncho, es de que cuando saco un video, lo posteo automáticamente. No, sí, yo en todos Facebook, también, TikTok, claro. Facebook, TikTok y yo también. Y YouTube. Y así ya pongo al mismo tiempo en las 3 plataformas el mismo video. Yo también, pero yo me enfoco más a YouTube. O sea, por ejemplo, posteo en Instagram, posteo en Twitter, en X, posteo en TikTok, todas las plataformas igual que tú. Pero mi ingreso principal y mi trabajo está 100% enfocado a YouTube, ¿no? O sea, los demás simplemente son herramientas como de apoyo. Claro. Pero YouTube, me cae de madre que si te dedicas a YouTube y te profesionalizas, puedes vivir muy bien de YouTube. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Muchas veces uno se desanima porque dices, bueno, yo qué voy a estar diciendo que no hayan dicho otros 40 youtubers más, pero me he dado cuenta de que cuando das un punto de vista personal y sabes abordarlo de una forma en la que te sientes cómodo y sientes que puede ser tu granito de arena. Sí, aportar algo que quizás no se haya abordado desde tu punto de vista. Es que hay dos diferencias, güey. Hay edutubers y hay creadores de contenido y hay amarillistas, güey. Entonces tú te metes a ver un programa de YouTube en donde un güey, y siempre está, o sea, nunca es objetivo, nunca es analítico, nunca es imparcial. Pues esos hay todos los días, güey. Sí, que quieren show nada más para generar audiencia, para jalar clics, para jalar seguidores. No miden las consecuencias de sus acciones, güey.
y de la responsabilidad. Le faltan el respeto al micrófono, le faltan el respeto a la audiencia. Por ejemplo, pues aquí estamos haciendo un programa de análisis de investigación en base a varias estructuras informativas del desarrollo del caso. O sea, no estamos agarrando, no, asesina. No, analizamos las cosas, güey. Analizamos todos los vectores, todas las variantes, ¿no? Y así deben ser todos los análisis, ¿no? Al final del camino, el público y es el que nos juzga, nos cataloga, pero también te voy a decir, este canal es un canal para un nicho de público que sí le gira el chícharo. Es un público muy inteligente, güey. Y hay muchos creadores de contenido que se van a nichos porque para todo hay. O sea, hay creadores de contenido que crean contenido estúpido para público estúpido. Para un nicho de público estúpido, para un nicho de público ignorante, para un nicho de público amarillista. Y la verdad es que este tipo de canales no es que, puta, nosotros somos los Sherlock Holmes y vamos a deducir lo que nadie ha podido decir. Pues en muchas ocasiones, algunos de los programas que se hacen pueden llegar a tener cierta información y cierta perspicacia mayor que las personas que llevaron el caso, las autoridades. Hace unos meses estaba viendo en Europa de una fotografía de la desaparición de una persona, que postea una fotografía en Facebook, güey. ¿Sabes quién resolvió el caso? Los internautas de Facebook. Y empezaron a decir, el reloj está al revés, esta foto es un fotomontaje, así. Resolvieron el caso. ¿Te acuerdas del caso de la persona esta que hizo algo detestable con un gato? Hicieron un documental y el documental se llama No te metas con los gatos, Don't fuck with cats. Hizo interesantísimo porque fueron precisamente creadores de contenido los que ayudaron a solucionar y a encontrar a este tipo. Ahorita está súper interesante, no sé si lo has visto. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir, y sin temor a equivocarme, y lo digo así con híjole, muchísima seguridad, hoy en día yo te puedo decir que muchos de los casos que se resuelven en las redes sociales se resuelven gracias a los internautas, güey. A los internautas que salen, investigan a este güey, esta foto es de tal güey, este güey es mi vecino, este fulano de tal. Te lo puedo asegurar, güey. ¿Te acuerdas el cuate este de Presunto Culpable? Que fue después de que sale este documental, empezó a haber presión social. Y si mal no recuerdo, el documental coadyuvó muchísimo a que lo liberaran prácticamente. Si no, igual todavía ahí estuviera este chavo. Desde luego, o sea, mira, hay personas que observan. Yo siempre he dicho que el diablo está en los detalles, güey. Es importante dentro de un análisis. O sea, si te vas a poner un micrófono y te vas a poner unos audífonos y vas a despotrica con análisis, con neutralidad, güey, con bases, güey. Y también apóyate mucho con la ciencia, con la evidencia, o sea, pero hay gente que es muy irresponsable, güey, y que sale y que dice, fulano de tal lo mató. ¿Cómo sabes, güey? Pues sí, exacto. Hay que advertir que muchas veces lo que estamos ofreciendo es una opinión, de un análisis. Sí, no estamos ofreciendo ninguna verdad. Sí. Estamos simplemente ofreciendo una opinión y no estamos asegurando nada. Es simplemente, como tú dices, una plática, un intercambio de ideas e hipótesis y teorías sobre un tema en particular. Sí, pero siempre hay que aclarar que lo que estamos ofreciendo es eso, simplemente una opinión, y no estamos diciendo que somos los investigadores que fuimos a investigar a ningún lado. Sí. Estamos teniendo una plática para precisamente eso, intercambiar ideas. Pero fíjate, bien interesante, mi estimado Alberto, en todos los programas que yo vi de este caso, vi que muchas personas que hablan de este caso no analizaron muchos detalles que nosotros analizamos en este caso. Exacto, y simplemente dicen, no, pues es culpable Anastasia. Ajá, o sea, sí, exacto. Ya lo dan por hecho. Exactamente. Es más fácil que tú pongas el título de un video y digas, la desvividora de Colombia, ya se encontraron más pruebas en su... Es más fácil que ganes más vistas y más likes con un
título así, a que digas, ya hay más teorías y pruebas que podrían deslindarla. dar la inocencia de esta persona que en el Perú fue acusado de hacer todo. ¿Cuál de las dos portadas te va a generar más? Pues la amarillista. La amarillista. Exacto. Bueno, pues mi estimado, yo creo que ya llegamos al final del programa. Te agradezco mucho por haber venido al canal y espero y te comprometo, cabrón, al aire a que vayas a regresar al programa, ¿eh? Claro que sí, sería un honor para mí, Poncho. Disfruto mucho platicar contigo porque creo que es exactamente eso, llegar a una plática interesante, amena, en la que estamos ofreciendo teorías, opiniones. No, como repito, no venimos a dar verdades de nada. Sí, es imposible saber si el papá de Anastasia hizo lo que hizo. Es imposible saber si Anastasia lo hizo o no lo hizo, o si su mamá. Es imposible que lleguemos a una verdad absoluta porque nosotros no estuvimos ahí. Claro. Y el caso fue deformando de una forma tan abrupta, escandalosa y tan rara. Pero nosotros simplemente pues estamos ofreciendo una opinión. Estamos vertiendo una opinión. De lo que pudo haber pasado. Eso es todo. Entonces agradezco mucho tu invitación, Poncho, lo disfruté muchísimo. Mucho más que la primera, porque pues la primera vez que estuve en el programa me sentía un poquito más nervioso porque no había participado con un youtuber y mucho menos alguien como tú con una trayectoria tan extensa. Pero dije, a ver si en esta segunda ocasión me siento un poquito más desenvuelto. No, pues yo te vi muy, muy desenvuelto, güey. Y yo creo que la gente en su casa también. Y pues va a gustar mucho ese programa. Yo te agradezco mucho. Me va a encantar participar en otros programas. Ya podremos ponernos de acuerdo sobre qué temas podemos abarcar. Y me encantaría. Por supuesto. Y ustedes que nos ven en su casa, yo les agradezco infinitamente que nos den la oportunidad y su amabilidad de llegar a todos sus dispositivos, a sus televisiones y que nos ven en su amable tiempo. Pa' pronto y en resumen. Si te gustó nuestro contenido, regálanos un like y suscríbete al canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Y nos vemos a la próxima. Gracias. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate